Estadísticas de tendencia central y de dispersión para datos agrupados. Ejemplo, la siguiente tabla muestra los resultados de una encuesta realizada a jóvenes y adultos sobre los minutos que dedican a hacer ejercicio a la semana. Completa la tabla y encuentra las medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces lo que tenemos que hacer es completar la tabla. Vamos a empezar con la marca de clase. Recordamos que la marca de clase es la suma de los límites, o sea, el límite inferior más límite superior, entre 2. Entonces, si yo en la clase 1 sumo 0 más 60, me va a dar 60, entre 2 me da 30. En la clase 2, 61 más 121 me va a dar 182. Entre 2 nos va a quedar 91. En la clase 3, 122 más 182 nos da 304. Entre 2, 152. Y así lo hacemos con las otras clases, la clase 4, 5 y 6. Después nos vamos a ir a la frecuencia acumulada. Antes de calcular la frecuencia acumulada, vamos a hacer la suma, vamos a calcular la suma de las frecuencias absolutas. Entonces sumamos las 6 frecuencias absolutas y como resultado nos va a quedar 93. Entonces ahora sí vamos con las frecuencias, la frecuencia acumulada. Recordamos que es la suma de las frecuencias absolutas. Entonces el 20 lo pasamos por acá. A este 20 le sumamos 12. Nos da 32. A 32 le sumamos 25. A 57 le sumamos 9. A 66 le sumamos 17. Y a 83 le sumamos 10. Entonces estos dos resultados deben de ser iguales. Y ahí está, ¿no? Ahí está, tenemos este idéntico. Entonces voy a borrar. Siguiente columna nos dice que es la marca de clase por la frecuencia absoluta. 30 por 20 nos da 600. 91 por 12, 1092. 152 por 25 nos da 3800 y así lo hacemos con los demás. Y realizamos la sumatoria. Si nosotros vemos la siguiente columna, tengo que calcular el valor absoluto de la marca de clase menos la media. Entonces tenemos que calcular el valor de la media. Entonces vamos a calcular el valor de la media y aquí tengo la fórmula. Me dice que es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre n. N es el total de datos y lo obtenemos sumando las frecuencias absolutas, que nos va a dar 93 entonces. N es 93. Y esta sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta, ya la tengo, esta sumatoria de aquí. Entonces, la media va a ser igual a 15.417 entre 93. Y ahí está, ¿no? 165.77. Ahora sí voy a llenar la columna. Entonces me dice que ese es el valor absoluto de la marca de clase menos la media. Significa que a 30 le vamos a restar la media. ¿Sí? Nos va a dar un número negativo, pero como vamos a aplicar el valor absoluto, lo vamos a dejar en positivo. A 91 le restamos la media, 74.77. A 152 le restamos la media, 13.77. Recuerden que estamos aplicando valor absoluto. Significa que en estas columnas
en todas estas columnas no vamos a tener números negativos. Siguiente columna. Me dice que es el valor absoluto de la marca de clase menos la media por la frecuencia absoluta. Ok, entonces, ¿qué significa? Que lo que acabamos de calcular lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta. 20 por 135.77, 2715.4. Después sigue 12 por 74.77, 897.2. 25 por 13.77, 344.3. Y así lo hacemos con los demás valores. Y hasta sacamos la sumatoria. Nos da 7.914. Siguiente columna. El valor absoluto de la marca de clase menos la media elevado al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta columna, cada uno de sus valores los vamos a elevar al cuadrado y los vamos a anotar en la penúltima columna que vamos a llenar. Entonces 135.77 al cuadrado, 18.433.49. 74.77 al cuadrado, 5.590.55. 13.77 al cuadrado, 189.61. Y así lo hacemos con los otros tres valores. ¿Ok? Entonces vamos con la última columna. Me dice que es el valor absoluto de la marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia absoluta. Entonces, mi antepenúltima columna la voy a multiplicar por la frecuencia absoluta. Entonces, 18.463.49 por 20, 368.669.9. 5.590.55 por 12, 67.086.63. 189.61 por 25, 4.740.25. Y así lo hacemos con los últimos tres y sacamos la sumatoria. Okay, entonces, ya terminamos de llenar la tabla. Y entonces recordamos que nos piden encontrar las medidas de tendencia central y las de dispersión. Entonces, de las de tendencia central ya encontramos la media. Entonces vamos a encontrar ahora la mediana y la moda. Entonces, aquí tenemos la tabla que acabamos de llenar. Vamos con la mediana. Primero, la posición de la mediana es igual a n más 1 entre 2. Recordamos que este valor de aquí es n. Entonces será 93 más 1 entre 2, será 94 entre 2, que nos da 47. Entonces, este valor yo lo tengo que buscar, ¿sí? Porque yo voy a utilizar algo que se llama CM, que es la clase que contiene la mediana. Entonces, de mis 6 clases, hay una que contiene la mediana. Casi siempre está en medio de mis clases. ¿Por qué? Porque recuerden que la mediana divide los datos en dos partes iguales. Entonces, ¿dónde yo voy a buscar a la mediana? En las frecuencias acumuladas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la clase 1 llega hasta 20. Entonces, no puede contener a la mediana porque llega hasta 20. La clase 2 llega hasta 32, tampoco puede contener a la mediana. Y la clase 3 llega hasta 57, esta sí. Entonces, yo puedo decir que mi clase 3 es mi clase CM. Es la clase que contiene a la mediana. Esto es importante, ¿eh?
Recuerden que la mediana la vamos a buscar en las frecuencias acumuladas. Ok, entonces, ahí está la fórmula. Y ya tengo los datos sustituidos y vamos viendo cómo se van sustituyendo. Entonces, recuerden que mi clase 3 SM, la clase contiene la mediana. Lo primero es límite inferior de la clase CM. Entonces dijimos que la clase CM es la clase 3 y vamos a tomar su límite inferior, que es el 122. Entonces aquí está sustituido. Después me dice que es n entre 2. Ok, n es 93. Acá está, ¿no? N entre 2, aquí está, 93 entre 2. Menos la frecuencia acumulada anterior de CM. Entonces yo estoy en la clase, trabajando en la clase 3, que es la clase CM. Me voy a las frecuencias acumuladas. Entonces me voy a las frecuencias acumuladas y llego aquí a la frecuencia acumulada de CM, que es 57, pero no me pide esta, me pide la anterior. Entonces es el 32. Y acá tenemos ya sustituido el 32. Entre la frecuencia absoluta de CM. Entonces estoy en la clase 3, que es la CM. Su frecuencia absoluta es 25. Y acá está sustituido. Por el ancho del intervalo. El ancho del intervalo yo lo saco restando, ¿no? Al límite superior le resto el límite inferior de cualquiera de mis clases. En este caso 365 menos 305 me va a dar 60. Entonces el ancho del intervalo es 60. Entonces ya sustituí todos mis valores en la fórmula. El 122 lo sigo dejando. Es lo último que vamos a sumar. Después, ¿yo qué fue lo que hice? Al 93 lo dividí entre 2. Me dio 46.5. Y le resté 32. Me dio 14.5. Entonces, este 14.5 sale de hacer esta operación de acá, que estoy señalando en el lado izquierdo. 93 entre 2 menos 32 nos da 14.5. Siguiente, el 14.5 lo divido entre 25. Me da 0.58. De esta división, nosotros obtenemos 0.58. Y ese lo multiplicamos por 60 y ya nos da el 34.8 que tenemos acá. Entonces 122 más 34.8 nos da 156.8 y este es el valor de la mediana. Entonces ya llevamos dos medidas, la media y la mediana. Vamos ahora con la moda. Entonces calculamos la moda. Entonces vean, la fórmula me dice que la moda es igual al límite inferior de MA. Entonces ya voy viendo que acá me salió una nueva sigla, que es MA, más la frecuencia absoluta de MA menos la frecuencia anterior, entre dos veces la frecuencia absoluta de MA menos la frecuencia anterior menos W. Entonces ya aquí ya me salieron dos, ¿no? MA y W. Entonces aquí ya está. MA es la clase más abundante y W es la frecuencia de la clase siguiente de MA. Entonces yo tengo que ubicar la clase más abundante. Para ubicar la clase más abundante me voy a mis frecuencias absolutas. ¿A qué se refiere con más abundante? La mayor. Si se fijan, la clase 1 tiene 20, la clase 2 tiene 12 datos, la clase 3 tiene 25 datos, la clase 4 tiene 9 datos, la clase 5 tiene 17 datos y la clase 6 tiene 10 datos. Entonces, otra vez voy a trabajar con la clase 3. Entonces, no es una regla, en este ejercicio. Así se dio que la clase 3 fue mi clase CM y mi clase MA. Mi clase MA pudo haber sido cualquiera, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Entonces aquí estamos. Entonces vamos a sustituir los datos, ¿no? Aquí yo los tengo sustituidos, pero vamos a ir viendo uno por uno. El límite inferior de MA, otra vez va a ser 122. Acá está. Después dice más frecuencia absoluta de MA. Entonces si yo estoy en la clase 3, tomo su frecuencia absoluta, que es 25. Menos la frecuencia anterior. Entonces si yo estoy en las frecuencias absolutas, voy a tomar la frecuencia anterior, que sería el
12. Y acá está el 12. Entre 2 veces este 2 siempre se va a poner, este 2 de aquí siempre lo vamos a poner, así me dice la fórmula, por la frecuencia absoluta de MA, que ya le teníamos, que era 25, menos la frecuencia anterior, que ya lo habíamos obtenido en la tabla, que era 12, menos W. ¿Quién es W? Me dice que es la frecuencia de la clase siguiente de MA. Entonces, si yo estoy en 25, la clase siguiente sería el 9. Por el ancho del intervalo, recuerden que el ancho del intervalo ya lo habíamos calculado, que nos daba 60. ¿Cómo lo hacía? Límite superior menos límite inferior, de cualquiera de mis clases. Y aquí está. Entonces, continuamos, el 122 lo sumo al final, 25 menos 12 nos da 13, y en la parte del denominador es 2 por 25 es 50, menos 12 menos 9 nos queda 29, por 60. Ok, entonces dividimos 3 entre 29, nos da 0.448 y lo multiplicamos por 60. Entonces acá estamos en la parte inferior, nos va a quedar 122 más 26.88. Realizamos la suma, entonces me queda que la moda es igual a 148.88. Entonces ya calculamos nuestras tres medidas de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda. Vamos ahora con las medidas de dispersión. Entonces vamos a empezar con el rango. El rango me dice que es el límite superior de la última clase. Mi última clase es la clase 6. El límite superior es 365 menos el límite inferior de la primera clase. La primera clase es el 1 y el límite inferior es el 0. Entonces a 365 le restamos 0, nos da 365. Calculamos la desviación media. La desviación media me dice que es igual a la sumatoria de la marca de clase menos la media por FA. Este está en uno de mis títulos de la tabla, de mis columnas, y aquí lo tenemos, ¿no? Marca de clase menos la media por FA. Pero a mí me piden la sumatoria. 7914. Ese dato lo voy a dividir entre n. N ya habíamos dicho que es el 93. Entonces 7914 entre 93 y esto nos da 85.09. Pues ahí ya está, ya calculamos la desviación media. Vamos a calcular la varianza. Aquí está la fórmula. La varianza me dice que es la sumatoria de la marca de clase menos la media elevada al cuadrado por FA. Ok, entonces, si nos damos cuenta, es mi última columna de la tabla. Y nos piden la sumatoria. Y otra vez dividido entre n. Ahí está, 946.094.3 entre 93. 10.173.05. Y es el resultado de la varianza. Calculamos la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de 10.173.05, que nos da 100.86. Y por último calculamos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es la desviación estándar entre la media. Entonces, el coeficiente de variación es igual a 100.86 entre 165.77. Y lo expresamos como porcentaje. El 0.6084 lo multiplicamos por 100 y nos da 60.84%. Podemos ver que es una variación alta, por lo cual significa que nuestros valores están muy dispersos o son poco confiables. Ok, y con esto termino este ejemplo de medidas de tendencia central y medidas de dispersión para datos agrupados.